Buenas tardes, hermanos. Pues Dios les bendiga. Estamos transmitiendo una vez más, llevando este mensaje del libro de los Hechos, que creemos que es de gran edificación para cada uno de nosotros. Hermanos, pues vamos a hacer siempre comenzando con una oración y dándole gracias al Señor que nos permite llevar y compartir este mensaje a través de estos medios. Ya llevamos ya casi año y medio tratando de comprender este libro de los Hechos que hemos encontrado de gran interés, de gran importancia, y poder entender mucha de la doctrina que se estaba instituyendo, que se estaba desarrollando, que se estaba planteando o plantando en la iglesia del siglo primero. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, y a darle gracias al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos, Señor, en ese amor y en esa bondad. Y gracias, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, bendecir, Dios, a través de tu palabra, que seamos bendecidos, Señor Jesucristo, en tu espíritu y guiados, Señor, en tu amor y en tu bondad, seamos ministrados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a compartir rápidamente nuestra pantalla. La semana pasada nos quedamos en Hechos, capítulo 17, del versículo del 1 al 9. Estuvimos compartiendo acerca de la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica. Y ahí estuvimos compartiendo un poco de las dos cartas, de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, que creemos que se escribieron desde Corinto. Después de aquí, Pablo de Tesalónica llega a Berea, de Berea se dirige a Atenas y de Atenas a Corinto, y desde ahí surge su preocupación por Pablo, por los tesalonicenses. No se sabe si nuevamente visita este lugar de Berea. Ahorita vamos a localizar dónde se encuentra Berea, pero por lo que vemos, hermanos, sí se quedó plantada una iglesia, esta iglesia naciente. Vamos a, como siempre, a compartir nuestra Biblia para que podamos ir leyendo conjuntamente la palabra del Señor. Ya estamos ahí, hermanos. La semana pasada estuvimos leyendo Tesalonicenses. Vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículo 10, que es el texto que hoy nos corresponde estudiar, esperando que podamos terminarlo. Dice inmediatamente, ¿inmediatamente de qué? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Suponemos, por lo que le antecede a este texto, que Jasón y algunos otros, cuando lo soltaron, como dice en el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Debemos de recordar que a Pablo lo buscan, no lo encuentran, a Jasón se lo llevan preso, se hace una indagatoria y se da una fianza por él y por aquellos que le acompañaban. Entonces en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no solo hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiese salieron. Entonces vemos, pudiera parecer una llegada intempestuosa, aunque a veces, hermanos, en la narrativa del propio texto bíblico, pudiera parecer que son tiempos cortos, una narrativa que pudiera parecer que pasa rapidísimo,
Pero como hemos estado viendo con los de Tesalónica, con los de Filipos, a veces son no semanas, algunas veces meses, en los que se está en esta ciudad y donde el evangelio, hermanos, es sembrado, empieza a ser regado, como dice en Primera de Corintios, unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Pero la gloria, hermanos, es para el Señor. Entonces, vemos aquí Pablo en esa preocupación de sembrar, de regar. Quizás no tiene la oportunidad de ver la cosecha de esta gran mensaje. Por ejemplo, de Tesalónica, él sí recibe noticias de cómo están enviando a Timoteo. De Berea, lo que únicamente se vuelve a mencionar es alguien que sale de este lugar y está en Hechos capítulo 20, que después acompañó a Pablo hacia Jerusalén. Veamos entonces, dice entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Sí? Aquí no se habla de Timoteo, posiblemente Timoteo se quedó en Tesalónica, es lo que podemos suponer que este Timoteo queda en Tesalónica, no se menciona, lo estamos suponiendo porque Lucas no lo habla y no lo manifiesta, aunque en el versículo 15 dice, y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Entonces, aquí podemos suponer que se quedó Silas y Timoteo, o Timoteo se quedó primeramente, dice aquí en el versículo 14, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Posiblemente podemos derivar, hermanos, que Timoteo se quedó en Tesalónica un poco de tiempo y luego llegaron hacia Berea, Pablo y Silas, y ahí los alcanzó Timoteo, ahí se quedan Timoteo y Silas, y Pablo es enviado o llevado a Atenas. Ahorita vamos a ver para poder entender este último texto, porque en este capítulo 17, del versículo 16 en adelante, todo el capítulo, vamos a ver uno de los mensajes más elocuentes y más ricos a gente completamente gentil. Si ya lo habíamos visto de alguna manera en Hechos capítulo 13, un mensaje completamente hacia los gentiles, donde Pablo hace uso del conocimiento y del recurso en las letras griegas. Es muy interesante, hermanos, cómo sí se recibe ese mensaje. Y bueno, ya lo vamos a estar estudiando más adelante, Hechos capítulo 17, versículo 16. Pero volviendo al texto, dice aquí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los hermanos de Tesalónica, preocupados porque estaban siendo perseguidos por el grupo de autoridades que ellos eh, habían detenido a Jasón y a algunos otros hermanos, además un grupo de judíos que incitaba, decidieron sacarlo. Quizás las amenazas fueron muchas. Inclusive en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses habla de que el enemigo les impedía llegar nuevamente a Tesalónica. Quizás fue muy grande la adversidad y en ello vimos la semana pasada precisamente que en esa adversidad hubo gran fruto porque se llevó y se compartió el evangelio con toda claridad en esta ciudad. Dice, inmediatamente, entonces en la noche los llevaron. Dice, inmediatamente los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces los cristianos de tesalonicenses se dan cuenta que los judíos podrían presentar cargos adicionales contra Pablo y Silas, por eso insisten en que los misioneros abandonen la ciudad y que lo hagan protegidos por la oscuridad de la noche. Pablo y Silas también se van y viajan en dirección a esta ciudad. En lugar de irse a una ciudad importante, los misioneros es algo muy interesante, hermanos, porque la ciudad de Berea es una ciudad pequeña y no está cercana al camino importante. Hay una vía que se llamaba Ignacia y de alguna manera no toman esta vía, sino que se desvían de ese camino. Entonces ellos se van hacia Berea.
Entonces, este lugar estaba localizado a unos kilómetros al sur de la principal carretera. Carretera estamos hablando donde circulaban caballos, carruajes. ¿Sí? Estaba localizada a unos pocos kilómetros al sur principal de la carretera principal, aproximadamente unos 65 kilómetros de Tesalónica. Entonces, hermanos, es un transcurso. Podemos ver que se puede recorrer en unas 6, 7 horas. Si fueron enviados de noche, posiblemente llegaron por la mañana. Entonces, lo que se piensa, ¿por qué Pablo decide ir a Berea? O si fue por la iniciativa propia de los hermanos de Tesalónica. Y después decide de Berea, decide ir a Atenas y a Corinto, en lugar de ir a Roma. Vamos a compartir nuestro mapa, el mapa que tenemos siempre que podemos estar revisando, para ver cuál es el rumbo que toma Pablo. Aquí encontramos donde está, eh, aquí está Macedonia, la región Tracia, Macedonia. Tesalónica fueron los que le predicaron a toda esta región, a Tracia y a Macedonia. Entonces aquí estábamos una vía muy cercana donde llega a Berea. De ahí hay algo muy interesante, porque dice el texto que estamos leyendo, que de Berea fueron llevados al donde está el mar. Voy a leer mi Biblia porque no puedo compartir ahora. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea que de aquí, en vez de seguir por tierra hacia hasta este lado, decidieron que se fueran hacia el mar, hacia aquí. Y lo más obvio pudiera ser es que de aquí se embarcara hacia Atenas, que es un lugar muy lejano. Entonces, hermanos, no dice tampoco si haya ido por tierra. Pero aquí lo que vemos es que llega aquí, miren, es más fácil llegar a Corinto por tierra que a Berea por mar, ¿sí? Aunque implica un menor esfuerzo viajar en barco que viajar por tierra, de esta zona a esta zona, o aquí a Nicópolis, y acá vemos o encontramos que está Roma. Aquí es el punto donde Pablo escribe a los romanos que era su deseo y su intención ir y no había podido llegar. Entonces lo que vemos es de aquí viene de Filipos. Por aquí no aparece, pero Filipos está aquí muy cerca. Vamos a ver, aquí está Filipos. Está Anfiópolis, Filipos, Anfiópolis, Apolonia, que ya lo mencionamos, que son ciudades que pudiera parecer que no compartió. Pero Pablo, entendiendo, hermanos, cómo Pablo iba con ese mensaje, creemos que sí pudo haber compartido en esta ciudad. De Filipos a Tesalónica y a Berea. Y aquí vemos nuevamente que este es el trayecto que pudiera parecer que toma Pablo, abordando, llevado hacia el mar, abordando un barco, recorriendo toda esta zona, este canal, y llegando aquí a Atenas, una ciudad maravillosa, una ciudad donde se habían concentrado los primeros pensadores griegos, que es donde se toma mucha de la filosofía, como de la que se habla de Aristóteles. Pero en ese tiempo, hermanos, pudiera parecer que se seguía con esa tradición, pero ya no, quizás había ese mismo nivel en el pensamiento. Bueno, pero estamos viendo que este fue el trayecto y el camino que tomó Pablo de Filipos, que es de lo que más se habla, donde predicó. Aquí solamente se mencionan estas dos ciudades, de la misma manera que Neápolis y Samotracia. Llega aquí a Tesalónica, y de Tesalónica es enviado a Berea. De Berea dice que es llevado hacia el mar, dice en el versículo 14. Enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron aquí en Berea.
atendiendo quizás la propia iglesia, porque también aquí la gente de Tesalónica, los judíos, vemos que lo vienen siguiendo, lo vienen persiguiendo y saben que tiene cierto resultado. ¿Por qué? Porque lo manifiesta el propio texto. Vimos el resultado de Tesalónica en las dos cartas que escribe el apóstol Pablo y que tiene una gran importancia y una gran bendición lo que hizo Pablo en medio de ese lugar. Bien, entonces esto es lo que tenemos. Quizás Pablo también se había enterado que en el año 49 Claudio ya había dicho y había expulsado de la ciudad de Roma a todos los judíos. Entonces él, como judío, se veía imposibilitado de llegar a Roma, aunque llega posteriormente, pero no en la condición y en la calidad que él hubiera querido llegar con toda libertad, predicar en las plazas, visitar los hermanos que estaban en Roma, sino llega a Roma esperando un juicio. Aunque estaba gozando de ciertas libertades por ser ciudadano romano, porque estaba en una habitación, lo podían visitar, pero al parecer él no podía salir de este lugar. Bien, entonces, hermanos, esto es lo que acontece y por qué se decide que recorra cuando a lo mejor la idea inicial de Pablo era llegar hacia Roma. Sí. Aquí en el tercer viaje misionero que no viene aquí, vemos que Pablo llega hasta Roma cuando es preso en Jerusalén y es llevado hacia Roma. Bien, vamos a dejar de compartir esta pantalla y volvamos a la Biblia. Me parecía importante mencionar y ver de una manera más didáctica cuál fue el camino que siguió Pablo. Entonces decimos en el versículo 10, enseguida los hermanos o inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas. Dice en este versículo 10 a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces, como siempre, por costumbre, van y visitan la sinagoga, donde es un lugar donde oportunamente, con fundamento, con un sustento en el texto que tienen, en los rollos que se manejan, hablando de la cátedra de Moisés, hablando de los profetas mayores y menores, hablan y manifiestan las mismas verdades que se hablan en Tesalónica. Pablo toma, hermanos, la misma estrategia que usa con los de Tesalónica, compartir primeramente el evangelio a los judíos. Pero dice algo muy interesante. Llegó a la sinagoga de los judíos, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Y aquí vamos a encontrar una diferencia, porque cuando habla con los tesalonicenses, dice explicando en la versión América, versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él explicaba, él presentaba, él demostraba de alguna manera que es lo que se estaba siguiendo. 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Discutió con ellos basándose en las escrituras. Su fundamento eran las escrituras, pero al entrar en una discusión, vemos, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, presentando o exponiendo evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, siempre citando el Antiguo Testamento. ¿De qué son más nobles? Es lo que vamos a tratar de entender. ¿Por qué son más nobles los de Berea? Y muchas veces hemos oído en algunos mensajes, alguien nos ha dicho, estudiemos la palabra, preguntemos, analicemos como los de Berea. Seamos bereitas. Y algunos leyendo el pasaje lo hemos entendido y comprendíamos que era gente que lo que le decían era ver si realmente tenía un sustento en la palabra del Señor. Y precisamente el día miércoles estuvimos hablando de eso, hermanos. Cómo es importante la predicación y la enseñanza. Está fundamentado y manifiesto el movimiento de la iglesia. Entonces, si la enseñanza y la predicación tiene que estar sustentada en la propia escritura. El día miércoles, si no lo viste, puedes buscarlo.
precisamente hablamos cómo a través de la predicación y la enseñanza la iglesia es edificada y cómo es necesario que tenga un sustento sólido en la escritura. Y estuvimos leyendo algunos textos de la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, haciendo un énfasis, Pablo, de cómo es que tiene que estar sustentada la enseñanza. Y si se delegaba a otros para que discipularan o enseñaran a otros, era de lo que habían escuchado, sustentado en una sana doctrina. Entonces, esto es parte de lo que habla Pablo en este texto. Dice aquí, los de Tesalónica, dice que discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando o abriendo, presentando, exponiendo evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Eso ya visitamos algunos textos en los cuales creemos de los que citaba Pablo, podemos decir también Isaías 53, pero aquí vemos una gran diferencia en este versículo 11 del capítulo 17, ya estando con los hermanos de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dice pues, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron. Aquí vamos a ver cómo dice en la versión de las 1960, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, así que creyeron muchos de ellos. Ellos mismos, a través de lo que enseñaba Pablo, también suponemos y entendemos que en esta sinagoga tenían las escrituras y consultaban. Pablo citaba algún texto, explicaba, exponía, y de alguna manera estos podían escudriñar y ver si de alguna manera era cierto lo que se estaba hablando. Entonces hay una gran diferencia porque a los tesalonicenses se les tenía que convencer, se les tenía que hacer razonar, persuadirlos. Los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. Va, ok, abran la palabra, no digamos Biblia, porque en ese momento todavía no estaba constituida como tal, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que predicaba el apóstol Pablo eran así. Ellos estuvieron abiertos a la verdad, investigaron los rollos por sí mismos. No extraña, hermanos, que Lucas los describa como más nobles que los de Tesalónica. Entonces, vemos que en Tesalonicenses usa la palabra demostraban, que ya decíamos hace 2 semanas que era colocar al lado, es decir, tomar el argumento y colocar las escrituras y explicarlas. Aquí la palabra que se usa es escudriñar. Pues recibiendo la palabra escudriñando diariamente las escrituras. O sea que Pablo daba, explicaba y ellos desarrollaban, meditaban. Aquí no dice si estaban diario, como en el otro dice que por 3 sabbats o por 3 días que se guardaban, estuvo ahí con los judíos. Aquí no dice cuánto tiempo ni los tiempos. Dice, pues recibieron la palabra escudriñando diariamente las escrituras. Estamos haciendo una suposición, que se recibía el mensaje en la sinagoga. Ellos se quedaban con ese mensaje y escudriñaban las escrituras para ver si realmente lo que Pablo les había dicho coincidía con el texto, con lo que había hablado, con las figuras que les manifestaba. Entonces, por eso dice que eran más nobles, porque primeramente dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, ellos de alguna manera lo que veían era la verdad, si esa verdad que les estaba hablando Pablo concordaba con la promesa del Antiguo Testamento que se había dado de la llegada de un Mesías, porque eso era de lo que hablaba Pablo, ya lo dijimos aquí, lo que le habló a los tesalonicenses, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y leyendo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, ya pudimos entender un poco más la plenitud del mensaje que llevaba Pablo.
Ya la semana pasada, si no lo viste, búscalo, porque mencionamos cada uno de los textos que maneja esa carta y cómo Pablo hace mención que cuando estuvo con ellos se los dio a conocer, simplemente les recordaba que se acordaran de aquello. Entonces es muy interesante de todo el texto que maneja Pablo y de cómo comprueba cómo vino el Señor Jesús, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, cómo viene a traer la salvación, cómo es que también están anhelando y esperando la venida o la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo es un lenguaje, una doctrina muy rica lo hemos dicho. Ahí están muchos de los temas que dan sustento, claridad, línea y dirección a la iglesia de Jesucristo. Dice, entonces, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Eh, aquí decíamos que hay una palabra que dice escudriñando, escudriñando. Ese texto que encontramos aquí, que dice escudriñando, que la encontramos tanto en la Biblia de las Américas como en la versión 60, es muy interesante porque viene del griego anácrino, que es una palabra usada a veces en una investigación judicial en esos tiempos, no en estos tiempos, una investigación que requería cierta meticulosidad para analizar cierta situación jurídica, cierto caso, ver testigos, ese tipo de situaciones. Aunque ahí la única fuente que tienen son las escrituras el Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos, y ahí encuentran la respuesta de lo que les está citando y hablando Pablo. Dice inclusive en Juan capítulo 5:39, le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Inclusive ese es el reclamo de Cristo Jesús, que los propios judíos no habían entendido las escrituras que hablaban de Cristo Jesús. En el verso 46 de Juan capítulo 5, versículo 46, añade, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Imagínense esas palabras en la boca de Pablo, hablando, si creyeren a Moisés, entonces vamos a descubrir al Cristo que fue anunciado, ya vino y habitó entre nosotros, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, que ese es el misterio de la piedad, que indiscutiblemente se compartía. Eso es lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente Cristo vino a habitar en medio de nosotros y ha cumplido la escritura. Por eso la manifestación del Señor cuando expira, el decir consumado es, porque todo aquello que se había escrito ya había tenido cumplimiento en la muerte. Y venía la manifestación del Cristo, venía el derramar del Espíritu Santo y ahora se estaba hablando del Evangelio. Dice también, hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Imagínense esos argumentos esgrimidos por Pablo, citando también el mensaje y la enseñanza de Cristo Jesús. Aunque, hermano, esto que estamos hablando, Juan todavía no se escribía, pero tenía conocimiento Pablo cuando fue a Jerusalén, estuvo compartiendo con ellos las palabras que había hablado el Señor Jesucristo, conoció a Pedro, estuvo con Santiago, ahí en el concilio que estuvimos estudiando en Hechos capítulo 15. Entonces imagínense estas palabras esgrimidas por Pablo. No estamos diciendo que estos fueron los textos que usó, pero tomando la propia referencia de que estos hombres de Berea de alguna manera escudriñaban las escrituras. Fue quizás aquello que les faltó a los judíos, como decíamos la semana pasada, el 28 de marzo, en la iglesia estábamos compartiendo de lo que Dios quiere, no solamente es que cumplamos con la orden, con el mandato, con congregarnos, con participar en las ofrendas, con el servir, sino que verdaderamente nos relacionemos con el Señor.
En esa medida, hermanos, que cada uno de nosotros nos estemos relacionando con el Señor, hermanos, de alguna manera, con toda certeza, nos va a traer una realidad y una claridad y una manifestación del Evangelio hacia nuestras vidas. Nuestra mente, hermanos, va a ser cambiada y renovada, como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. No os adaptéis a este mundo, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que realmente sea nuestra mente transformada. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere llevarnos a través de las Escrituras. Pero es necesario, hermanos, leerlas, tomar la palabra del Señor, leerla, meditar en ella, orar en el Señor para que el Espíritu Santo nos muestre lo que dicen las Escrituras. Si bien en esta época que estamos leyendo, en esta época que estamos entendiendo, posiblemente en el año 50, 51 después de Cristo, podemos ver que si ahora nosotros entendemos, nos va a ser manifiesto cuál es el plan y propósito del Señor que tiene para la iglesia. Y si ese propósito lo tiene para la iglesia, lo tiene para nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, en Juan capítulo 7, versículo 17, Jesús expresó que se debía de tener un corazón dispuesto. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Y eso es, hermanos, lo que se te pide cuando asistes a una congregación. Que tú ya hayas leído la escritura, que tú la leas y que inclusive, hermanos, tengas la libertad de decir y cuestionar si se está citando un texto de una manera inapropiada o está contradiciendo lo que dice la escritura. Pues, hermano, fíjese que lo que dijo o lo que habló no coincide con esto. Y se tiene que o se debe de tener la humildad, hermanos, de aceptar que a veces uno habla de más o habla de su propia idea o el propio concepto que tiene, al querer a veces ser didáctico o explicar, a veces uno puede equivocarse, hermanos, en los ejemplos que expone o que cita. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso estos hombres de Berea se dedicaban a escudriñar diariamente las escrituras. También, hermanos, en Lucas capítulo 24, versículo 20, del 25 al 27, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quizás eso fue lo que hacía Pablo. Ahí era el mismo Señor Jesucristo, y hemos dicho, pues no era lo más fácil que Cristo les mostrara, como a Tomás, las heridas de sus manos, las heridas de sus pies, las heridas de su costado. No, les explicó con las escrituras. Por eso, hermanos, a veces cuando hay una conversión, una aceptación de Cristo Jesús, eso, hermanos, es un evento que en el sentido espiritual es objetivo, cuando es una realidad, es algo que viene, cambia y transforma la vida, pero a veces es muy subjetivo, porque tenemos un encuentro con Cristo, Él viene y empieza a transformar, pero eso se tiene que hacer objetivo en la medida que entendemos y comprendemos la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque hay gente que hace su confesión de fe, hasta se bautiza y después se aparta del Señor, se aleja, no entiende, sigue pecando, sigue en circunstancias de debilidad, sigue en circunstancias que no le interesa crecer, no le interesa conocer del Señor, no le interesa congregarse, no le interesa buscar de la palabra del Señor. Ese es el punto. Entonces el Señor Jesucristo, el mismo estando ya resucitado en este Lucas capítulo 24, con aquellos caminantes de Maús, están caminando desanimados, sin comprensión. Hubiera sido más sencillo que el Señor se les mostrara, pero dice que su corazón empezó a arder en la medida que las escrituras les eran explicadas. Aquí hay algo también muy interesante, como lo que acontece en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 dice que el Señor le habló el corazón a Lidia para que entendiera las escrituras.
Aquí no nos dice ni nos asevera el texto que ellos, el Señor les dio y les abrió su corazón y su entendimiento para que la escritura llegara a sus vidas, como lo hizo con Lidia. Y esa mujer creyó. Aquí estos hombres en su nobleza, en su dedicación, en su anhelo, en su deseo por encontrar y buscar la verdad del Evangelio, y el deseo que es muy interesante, hermanos, porque estos hombres lo que buscaron es el Mesías prometido. Pablo le dice, ya está aquí, ya vino, ya padeció, ya sufrió, ya murió, ya resucitó. Ese es anhelar el deseo y la venida de Cristo. Entonces ya vino, ¿dónde estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿A dónde fue? Y comprobando con las escrituras, cada escritura, comprendiendo que verdaderamente lo que se había establecido, las promesas, las profecías habían tenido cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso este texto, hermanos, podemos hablar demasiado cómo es que ellos se dedicaron a escudriñar, se dedicaron a buscar, tenían el deseo y el anhelo verdaderamente en su corazón de encontrar al Mesías prometido que desde Moisés había sido dado. Ya en otro momento citamos el texto de Deuteronomio, donde Moisés habla que iba a ser dar un profeta entre sus hermanos, al cual iban a escuchar, y está hablando precisamente de Cristo Jesús. Entonces, hubo un resultado, dice ahí, por eso muchos creyeron, ¿sí? Donde creyeron muchos de los judíos, ansiosos por entender, junto con mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. A los tesalonicenses, hermanos, se les debía de persuadir. A los de Berea estaban listos y creyeron. Así debemos de estar nosotros, listos, atentos, hermanos, a la palabra del Señor. Por eso a veces lo que hemos hecho cuando nos hemos reunido en los sábados, estudiar cierta doctrina, digo, hermanos, lean esto, y eso ya llegan listos, con ese deseo, con ese anhelo, quizás con algunas dudas en su alma, pero el Señor ha de traer respuesta, hermanos, hacia nuestras vidas y hacia nuestro corazón. Entonces, creamos, hermanos, en el Señor y esperemos confiadamente en Dios. Perdón, es que se estaba yendo un poquito la luz. Entonces, encontramos que fueron no persuadidos, sino que estaban listos y creyeron. Sus corazones estaban más abiertos a la verdad. Entonces, estos, los pobladores de Tesalónica y de Berea, son los dos tipos de gentes que se hallan en la evangelización. La palabra de Dios puede persuadir al cerrado y al sincero, al obstinado y al dócil, por causa de quien busca la verdad y de quien no la busca. Entonces los de Tesalónica tenían que dársele una instrucción, convencer, demostrar, y los de Berea ellos mismos decían, no, nosotros vamos a ver si es cierto lo que tú estás diciendo, una actitud diferente. Entonces vemos que habían dicho que son más nobles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Miren, ¿cuál fue la actitud que tomaron? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aquellos que quizás no la vieron, aquellos que se había dado una profecía también buscaron. Entonces, a través de todo el tiempo, hermanos, va a haber hombres que se les va a tener que demostrar y hay otros que tienen el deseo de encontrar. Yo no sé de cuáles seas tú, porque a veces, hermano, estamos pidiéndole al hermano pastor o al hermano que vaya a platicar con mi familia para que realmente sean convencidos del mensaje del evangelio, o con el esposo o la esposa porque están teniendo problemas o dificultades. Y a veces, pues sí, hermanos, en esa intención se va a buscar, se va a compartir, se va a llevar el mensaje, pero lo mejor es que hubiera el deseo. Y a veces el deseo también tiene de ser de aquel que lo pide. Si están diciendo, hermana, hermano, venga a hablar con mi esposa, venga a hablar con mis hijos, y tú buscas del Señor, buscas una respuesta, realmente al que busca al Señor, al que busca una respuesta en Cristo Jesús, le será dada esa respuesta, hermanos. Entonces, no desistamos, no desmayemos, hermano, y busquemos en el Señor.
Entonces estos bereanos abren las escrituras y con mentes dispuestas aprenden que Jesús ha cumplido las profecías mesiánicas. Lo hacen no porque sean incrédulos o tengan dudas, sino por honestidad y anhelo para captar el mensaje de la revelación de Dios. Aunque Lucas, hermano, no dice que Dios haya abierto los corazones de los bereanos, como decíamos hace un momento, como lo hizo con Lidia, pero ellos estaban en esa disposición. Entonces vemos que estos hermanos de Berea están en esa disposición de conocer. Entonces en el versículo, estamos aquí regresando al texto, hubo un resultado. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces una cantidad, una iglesia nuevamente naciente. Y vemos entonces, hermanos, y entendiendo más allá del número, lo que habla, hermanos, siempre el libro de los Hechos, lo que habla el Nuevo Testamento, no habla realmente si era un grupo grande, si eran cientos o miles, más que en los dos primeros mensajes que habla Pablo, primero 3,000 y luego 5,000. Aquí vemos que en el mensaje de Pablo lo que es está tratando de fundamentar iglesias y como lo vimos a los tesalonicenses, les habla de la santidad. Entonces no habla de si es una iglesia grande, si es una iglesia poderosa, sino una iglesia bien sustentada, bien armada, creyente, sólida, ¿sí? De una calidad, hermanos, en esa búsqueda de santidad. Y eso es lo que tendríamos que estar buscando como iglesia. No si somos una iglesia grande, si somos 500, 600 miembros, sino verdaderamente los pocos o los muchos que haya están verdaderamente convencidos y arraigados en el Evangelio, en búsqueda de la santidad del Señor. Y eso es lo importante, hermanos. Siempre en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor no habla de multitudes, sino habla de la calidad de esa gente que se congrega y se reúne en un lugar. Entonces ese fue el resultado. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pues ellos al conocer, escuchar, oír que Pablo estaba llevando ese mensaje, estaba compartiendo, estaba ministrando, estaba llevando esa bendición a ese lugar, ellos tuvieron celos y nuevamente enviaron un grupo de gente a alborotar. Esa es la estrategia que usaban. Antioquía de Pisidia, así llegaban a Iconio, así llegaban a Derbe y llegaban e incitaban a la gente para que se fueran en contra de Pablo y mentían ante los gobernantes para decirles que estaban perturbando. Eso pasó en Filipos, eso pasó en Tesalónica y a veces con mentiras para que se les pudiera creer y fuera juzgado Pablo junto con Silas y Timoteo. Pero vemos hermanos que de alguna manera vean persiguiéndolos. Entonces pudiera parecer que, como se dice, Pablo andaba a salto de mata, pero está preocupado por la iglesia. Está preocupada por esa iglesia que está naciendo, que se está fundamentando. Entonces, lo que se piensa, hermanos, es que Pablo y sus compañeros misioneros trabajaron en Berea durante varios meses, como decíamos. Cuando estos judíos incrédulos de Tesalónica oyeron entonces que Pablo estaba predicando el evangelio en Berea, viajaron hasta allí. Los judíos de Tesalónica hicieron lo mismo que en Listra, viajaron hasta allí, agitaron las multitudes en un intento de detener a Pablo en la predicación de la palabra de Dios, es decir, el evangelio del Señor. Entonces vemos que en realidad están buscando agitar. Entonces debemos de recordar en Hechos capítulo 16, versículo 9, Pablo originalmente fue llamado a Macedonia a predicar el evangelio. Entonces estuvo en un sueño, vio un hombre que pidió ayuda en ese sueño y Pablo junto con Silas y Timoteo llegaron a ese lugar sustentado en un llamado de parte de Dios. Aquí vemos de alguna manera está tratando de protegerse de esos ataques. Dice en el versículo que sigue, pero inmediatamente, versículo 14, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí.
Es aquí donde podemos rescatar algo. Silas y Timoteo se quedaron en ese lugar para compartir, para reforzar, para establecer esa iglesia. Si podemos leer primera y segunda de Timoteo, vemos que la proyección que tiene Timoteo, la otra vez estudiamos de Timoteo cuando estuvimos hablando, cuando fue reclutado por Pablo en Hechos capítulo 16, cómo tiene una proyección, hermanos, de un delegado. Algunos dicen por lo que se escribe en primera y segunda de Tesalonicenses que ellos eran apóstoles, Silas, Timoteo, Pablo, pero podemos entender que sí eran enviados, porque eso significa la palabra apóstoles, enviados. Eran enviados, pero vemos la trayectoria y la proyección que Pablo le está dando a Timoteo en un trabajo, en una proyección en lo cual primera y segunda carta de Timoteo le está delegando mucho del trabajo que había hecho Pablo. Y lo mismo hace aquí, pero él sabe y está el entendimiento que necesita de la ayuda de Timoteo y de Silas. Bien, entonces hermanos, ellos salen, los llevan, los encaminan, pero ¿hacia dónde? Ya vimos en el mapa, hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, quizás reforzando, compartiendo. No sabemos si levantaron ancianos, un cuerpo de gobierno, un cuerpo doctrinal, y establecieron una iglesia en Berea. No lo sabemos, aunque en el mapa quizás hay que revisar lo de las iglesias que permanecían o se habían establecido hasta el siglo segundo. Berea era una de las que estaba ahí constituidas como una iglesia más de esa expansión del evangelio, que primeramente, hermanos, comenzó con aquellos que habían sido dispersos, Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 13, y después Pablo en esa continuidad de trabajo llega y comparte el Evangelio, porque algunos llegaron a Roma, no sabemos quién llegó y compartió el Evangelio en Roma, quizás de esos primeros dispersos que salieron huyendo después de que Esteban es lapidado y muchos fueron dispersos. Bien, hermanos, y por último, dice la palabra del Señor en el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron, partieron de ese lugar y llegaron a Atenas. Entonces, hermanos, los bereanos que acompañaban a Pablo lo llevan hasta el mar y de ahí lo que suponíamos se embarcó, tomó una barca o lo hizo por tierra, no lo sabemos. ¿Y de qué entonces, hermanos, nos queda hoy para que podamos meditar un poco? ¿Qué nos queda por meditar? Pablo de alguna manera trata de buscar un mensaje que sea eficiente. El mensaje es eficiente y de profundidad también cuando hay una disposición de aquellos que reciben el mensaje del Señor. Yo no sé, nuevamente reitero y pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿Cómo recibes el mensaje del Señor? ¿Cómo crees en esa libertad? ¿Cómo estás establecido en esa gracia, en esa voluntad de recibir el mensaje de Cristo Jesús en tu vida? La actitud de aquellos hombres de Berea era esperar el mensaje de Pablo, el mensaje de las Escrituras, conjuntado con el Evangelio, como lo decíamos el propio miércoles, conjuntado con el Evangelio del Señor, el cual manifestaba una realidad de lo que ya el Señor había prometido en las Escrituras, venía y tenía cumplimiento con Cristo Jesús, y ahora estaba siendo proyectado a que creyeran y fueran salvos. De la misma manera que hoy, hermanos, si los que estamos recibiendo el mensaje verdaderamente estamos recibiendo, conociendo, asegurando y percibiendo en nuestras vidas la salvación del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Bien, hermanos, pues no nos queda más que despedirnos y darle gracias al Señor. Y quede esta enseñanza de verdad. Que seamos gente dispuesta, gente que anhele, gente que desee, gente que busque verdaderamente del Evangelio del Señor Jesucristo en sus vidas. Y hermanos, la siguiente semana vamos a entrar a leer cuál es la estancia, qué es lo que acontece, cuál es el mensaje que Pablo lleva a un mundo donde pudiera parecer que
la principal motivación es el hedonismo, los del pensamiento griego, como los epicuros. Entonces, hermanos, ahí vamos a estar hablando un poco acerca de lo que acontece y sucede en Atenas. Pero hoy, démosle gracias al Señor, hagamos una oración y pidámosle al Señor, hermanos, que verdaderamente seamos bendecidos y fortalecidos en su gracia. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta tarde y te pedimos, Señor, que en ese amor y en esa bondad tú ministres, tú ayudes, tú guíes nuestro corazón, Señor, a vivir una realidad en el Evangelio que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te pido que bendigas a mis hermanos y que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener verdaderamente un corazón dispuesto a indagar, a buscar, a anhelar, Señor, en tu palabra y encontrar verdaderamente en ella las respuestas a nuestra vida. Porque creemos, Señor, que tu palabra es suficiente, Señor, que tu palabra puede darnos orientación y dirección en nuestra alma y conducirnos verdaderamente hacia dónde y cómo tenemos que caminar. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos el día martes en el culto de oración, día miércoles culto doctrinal y día domingo es el culto de adoración. El Señor te bendiga y los bendiga a cada uno de ustedes. El Señor sea en sus vidas y sea ministrando de su gracia y de su misericordia. Bendiciones.